Lucas, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si cambiaras solo una cosa de tu rutina diaria? Sí, Sofía. A veces pienso que si me levantara más temprano, mi día sería muy diferente. Yo también lo pienso. Por ejemplo, si trabajara desde casa todos los días, creo que mi vida sería mucho más tranquila. Es interesante ver cómo pequeños cambios pueden influir en nuestra vida hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Podcast. Yo soy Sofía. Y yo soy Lucas. Hoy vamos a hablar sobre mi vida hoy. Es un tema muy interesante porque todos tenemos rutinas y hábitos que forman parte de nuestro día a día. Y aunque a veces no lo pensamos, esas pequeñas cosas hacen que nuestra vida sea como es ahora. Exacto. Vamos a hablar de nuestras rutinas, de cómo ha cambiado nuestra vida y de lo que nos gustaría mejorar. Además, reflexionaremos sobre los pequeños detalles que pueden hacer grandes diferencias. Lucas, cuéntame, ¿cómo es una mañana normal en tu vida hoy? Pues normalmente me levanto a las 7. Me preparo un café, desayuno algo ligero y después leo las noticias en el móvil. Me gusta empezar el día tranquilo, aunque a veces me gustaría dormir un poco más. ¿Lees las noticias todos los días? Sí, casi siempre. Me gusta estar informado. Después me ducho y salgo para el trabajo. A veces, si tengo tiempo, escucho un poco de música mientras me visto. ¿Y tú, Sofía? Yo me levanto un poco más tarde, sobre las 8. Primero, hago un poco de yoga para despertarme mejor. Luego desayuno, normalmente fruta y pan tostado. Cuando tengo tiempo, me gusta leer o escribir en mi diario antes de empezar a trabajar. ¡Qué sano! Yo debería hacer ejercicio en la mañana, pero siempre tengo sueño. Si pudiera levantarme antes, creo que tendría tiempo para hacer deporte. A veces pienso que si hicieras un poco de ejercicio, te sentirías con más energía. Yo noto la diferencia cuando no hago yoga. Me siento más cansada durante el día. Tienes razón. Quizás mañana lo intente. ¿Tú crees que cambiar una parte pequeña de la mañana puede cambiar todo el día? Sí, porque si empiezas bien la mañana, tienes más motivación para el resto del día. Es como una cadena. Lucas, ¿tu rutina ha cambiado en los últimos años? Sí, mucho. Antes vivía con mis padres y no tenía que preocuparme por la comida o la limpieza. Ahora, como vivo solo, tengo que organizar todo yo. Además, trabajo más horas que antes, así que tengo que planificar mejor mi tiempo. ¿Te costó adaptarte? Al principio sí, porque tenía que aprender a cocinar y a limpiar bien. Pero ahora me gusta ser independiente. Aprendí a preparar platos sencillos y a organizar la compra. Es un reto, pero también una satisfacción. Yo también cambié mi rutina cuando empecé a trabajar desde casa. Antes salía todos los días, pero ahora paso mucho tiempo en casa. Al principio me costó porque me sentía un poco sola y no sabía cómo organizarme. ¿Te gusta trabajar desde casa? Sí, pero a veces extraño ver a mis compañeros en persona. Aunque es cómodo, puede ser un poco solitario. Me gusta tener mi propio espacio, pero echo de menos las acompañaciones en la oficina. Entiendo. A mí me gustaría trabajar desde casa para evitar el tráfico, pero también me gusta socializar en la oficina. Creo que si pudiera elegir, haría algunos días en casa y otros en la oficina. Eso sería ideal. Así tendríamos lo mejor de los dos mundos, ¿no crees? Si pudieras cambiar una cosa de tu vida hoy, ¿qué cambiarías? Creo que organizaría mejor mi tiempo libre. A veces, cuando llego a casa, solo veo la televisión y no hago nada productivo. Me gustaría aprender algo nuevo, como un idioma o cocinar platos diferentes. Sí, eso nos pasa a muchos. Yo cambiaría la cantidad de horas que paso frente al ordenador. Me gustaría pasar más tiempo al aire libre, quizás en un parque o en la naturaleza. ¿Qué harías si tuvieras más tiempo fuera de casa? Me gustaría aprender a montar en bicicleta o hacer senderismo los fines de semana.
Creo que me sentiría más relajada y feliz. Yo aprendería a tocar un instrumento musical, tal vez la guitarra. Siempre he pensado que la música puede cambiar el ánimo de una persona. Eso suena divertido. A veces, pequeños cambios pueden hacer que nuestra vida sea más interesante. Si cada semana probáramos algo nuevo, la rutina sería menos aburrida. Estoy de acuerdo. ¿Y tú, oyente? ¿Qué cambiarías de tu vida hoy si pudieras? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para nuestros oyentes. Piensa, ¿cómo sería tu vida si cambiaras algo pequeño en tu rutina? Por ejemplo, si te acostaras 1 hora antes cada noche, ¿cómo cambiaría tu día? ¿Te levantarías con más energía? O si desayunaras algo diferente, ¿crees que tendrías más energía? A veces, cambiar el desayuno puede cambiar el humor de la mañana. Escribe tus ideas en un papel o en tu móvil. Así puedes ver qué cambios te gustaría probar esta semana. Puedes compartir tus ideas con nosotros en los comentarios. A veces, solo necesitamos cambiar un detalle para sentirnos mejor. Si pruebas un cambio y te funciona, puedes convertirlo en un nuevo hábito. Sofía, ¿hay algún hábito pequeño que te ayude mucho en tu vida diaria? Sí, siempre hago una lista de tareas por la mañana. Así no olvido lo que tengo que hacer y me siento más organizada. Si no hago la lista, a veces olvido cosas importantes. Yo intento beber mucha agua durante el día. Me ayuda a concentrarme y no tener dolor de cabeza. Además, me siento más despierto. ¿Crees que los pequeños hábitos son más importantes que los grandes cambios? Yo creo que sí. Porque los hábitos pequeños, con el tiempo, pueden cambiar mucho nuestra vida. Por ejemplo, si cada día lees un poco, en un año habrás leído muchos libros. Estoy de acuerdo. O si caminas 20 minutos cada día, tu salud puede mejorar mucho. A veces no necesitamos grandes cambios, solo constancia. ¿Qué hábito pequeño te gustaría empezar, Lucas? Me gustaría meditar 5 minutos cada mañana. Dicen que ayuda a estar más tranquilo y a empezar el día con calma. Buena idea. Yo quiero dejar de mirar el móvil antes de dormir. A veces paso demasiado tiempo en redes sociales y luego me cuesta dormir. Sí, yo también. Si pudiera dejar el móvil fuera del dormitorio, creo que dormiría mejor. ¿Cómo era tu vida hace 5 años, Lucas? Hace 5 años estudiaba en la universidad. Tenía menos responsabilidades y más tiempo libre. Salía mucho con mis amigos y viajaba más. ¿Te gustaba más esa vida? Tenía sus cosas buenas y malas. Ahora tengo más libertad, pero también más obligaciones. Si pudiera volver al pasado, aprovecharía mejor el tiempo libre. Yo antes vivía con una amiga y salíamos mucho. Ahora salgo menos, pero tengo más tiempo para mis hobbies. Me gusta leer y pintar, algo que antes no hacía tanto. A veces pienso que si pudiera volver al pasado, haría más deporte y aprendería más cosas nuevas. Pero también estoy contento con lo que tengo ahora. Sí, yo también. Pero ahora intento disfrutar más el presente. Aunque la vida cambia, siempre hay algo bueno en cada etapa. Es importante valorar lo que tenemos hoy, aunque a veces queramos cambiar algo. Si pensamos en lo positivo, la vida es más fácil. ¿Recuerdas algún día especial en tu vida reciente? Sí, hace poco fue el cumpleaños de mi madre y toda la familia se reunió. Fue un día muy bonito, porque no nos vemos mucho y todos estábamos felices. ¡Qué bien! Yo hace poco fui a un concierto con mis amigos. Me sentí muy feliz porque hacía mucho que no salíamos juntos. Bailamos y cantamos toda la noche. Esos momentos hacen que la vida diaria sea más especial. Aunque la rutina puede parecer aburrida, siempre hay días diferentes que recordamos con cariño. Sí, es verdad. A veces, un pequeño evento cambia nuestro ánimo por muchos días. Por eso es importante buscar momentos especiales, aunque sea míos. Ahora, otro ejercicio para los oyentes. Imagina que hoy tienes un día libre y puedes hacer lo que quieras. ¿Qué harías?
Piensa en 3 cosas que te gustaría hacer si no tuvieras ninguna obligación. Por ejemplo, ¿irías a un museo? ¿Harías deporte? ¿Verías a un amigo? Puedes escribir tus ideas y, si quieres, intentar hacer una de ellas este mes. Si tienes tiempo, cuéntanos cómo te sentiste después. A veces, solo necesitamos un día diferente para sentirnos renovados y felices. Lucas, ¿crees que la actitud influye en cómo vivimos nuestra vida hoy? Sí, mucho. Si tienes una actitud positiva, puedes ver las cosas buenas incluso en los días difíciles. Por ejemplo, si llueve y no puedes salir, puedes aprovechar para leer o ver una película. Yo también pienso que la actitud es clave. Hay personas que siempre ven el lado negativo y otras que buscan soluciones. Si intentamos ver lo bueno, la vida es más fácil. A veces, cuando tengo un mal día, intento recordar 3 cosas buenas que me han pasado. Eso me ayuda a cambiar mi humor. Es un buen consejo. Yo escribo en mi diario cosas por las que estoy agradecida. Así valoro más lo que tengo. Sofía, ¿cómo imaginas tu vida en el futuro? Me gustaría viajar más y aprender nuevas habilidades como cocinar platos de otros países. También quiero mejorar mi nivel de inglés y quizás aprender otro idioma. Yo quiero tener un trabajo que me permita ayudar a otras personas. Además, me gustaría tener una casa con un pequeño jardín. ¿Crees que es importante tener sueños y planes? Sí, porque los sueños nos motivan a mejorar. Aunque no siempre se cumplen, nos ayudan a seguir adelante. Estoy de acuerdo. Si tenemos objetivos, cada día tiene más sentido. Aunque los planes cambien, lo importante es avanzar poco a poco. Lucas, ¿te has dado cuenta de que a veces usamos frases como si pudiera, me gustaría o me encantaría para hablar de deseos? Sí, es verdad. Por ejemplo, yo digo, me gustaría viajar a Japón algún día. O, si tuviera más tiempo, aprendería a tocar la guitarra. Yo también uso esas frases. Por ejemplo, si viviera cerca del mar, iría a la playa todos los días. O, me encantaría tener un perro. Son formas de hablar sobre cosas que no tenemos ahora, pero que nos gustaría tener o hacer en el futuro. ¿Y tú, oyente? ¿Qué te gustaría hacer si pudieras cambiar algo en tu vida hoy? Puedes escribirlo en los comentarios usando estas frases. Hoy hemos hablado sobre nuestra vida actual, nuestras rutinas, los cambios y lo que nos gustaría mejorar. Hemos compartido experiencias personales y consejos para cambiar pequeños hábitos. Hemos visto que los pequeños hábitos pueden tener un gran impacto en nuestro día a día. También hemos recordado que cada etapa de la vida tiene cosas buenas y malas. Además, hemos hecho ejercicios para reflexionar sobre lo que queremos cambiar y hemos hablado de sueños y deseos para el futuro. Y que siempre podemos hacer pequeños cambios para sentirnos mejor y disfrutar más de la vida. Lo importante es valorar el presente y tener una actitud positiva. Ahora queremos saber de ti. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Qué te gusta de tu rutina y qué te gustaría cambiar? Escribe tus respuestas en los comentarios. ¿Has probado algún cambio pequeño en tu rutina? ¿Qué hábito te gustaría empezar? Nos encanta leerte y conocer tus ideas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hola Podcast. Esperamos que hayas disfrutado la conversación y que te animes a reflexionar sobre tu vida hoy. Recuerda que cada día es una oportunidad para mejorar y para disfrutar de lo que tienes. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!